Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En este día entonces queremos, como siempre, compartir, queridos niños, y hacer nuestro camino tan hermoso de nuestra catequesis. Ustedes recuerdan muy bien, ¿verdad, queridos niños, lo que significa la catequesis? Quiere decir lo que resuena en nuestra vida, lo que Dios nos regala, lo que Dios quiere que nosotros seamos poco a poco como buenos cristianos y honrados ciudadanos. Queridos niños, no se olviden de esto. Bueno, entonces hoy estamos aquí como siempre compartiendo con nuestra compañerita, con esta niña que nos acompaña, con Melissa. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Muy bien, padre. ¿Y usted? Muy bien también, Melissa. Entonces, y con todos nuestros niños que hoy también nos acompañan en nuestra catequesis. Melissa, ¿le podés decir cuál es el tema que hoy nosotros queremos compartir con nuestros compañeritos? Recibimos a Jesús en nuestra casa y escuchamos su palabra. Muy bien, entonces le vamos a recibir a Jesús en nuestra casa. Eso es muy importante, ese es el tema importante. Y sobre todo en nuestra casa, queridos niños, ¿qué es, Melissa, lo que tenemos que escuchar ahí en nuestra casa? La palabra de Dios. La palabra de Dios, muy bien. Recibimos entonces la palabra de Dios. Qué lindo que nosotros, cada uno de nosotros como niños desde pequeños, vayamos conociendo mucho lo que el Señor nos quiere decir a través de la Biblia. No se olviden, 73 libros, queridos niños, en la Biblia que nosotros tenemos y que nos hablan siempre de Dios, que nos hablan de las cosas lindas que tenemos que hacer. Y hay también en la Biblia muchos ejemplos de algunos que se olvidaron de Dios, que se alejaron de Dios, pero es justamente para que sepamos nosotros y digamos, no, yo de esa manera no quiero vivir, no quiero hacerlo. Es un libro entonces de pedagogía, es decir, queridos niños, un libro que nos va enseñando muchas cosas. De nuevo, Melissa, ¿cuál es el tema del día de hoy? Recibimos a Jesús en nuestra casa y escuchamos su palabra. Muy bien, vamos a escuchar entonces ahora mismo la palabra de Jesús. A ver qué nos dice, cómo Jesús nos habla a través de la Biblia. Y para eso le llamamos y le pedimos a nuestra compañerita que nos presente la palabra de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Siguiendo su camino, entraron en un pueblo, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en mil cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y así, queridos niños, nosotros le alabamos a Dios, le alabamos al Señor por las cosas tan lindas que nos regala. Se dan cuenta esta lectura, qué hermosa, ¿verdad? La que nos presenta el Señor, la que nos presenta Jesús. Qué hermoso, queridos niños, para que podamos trabajar, para que siempre nosotros podamos hacer también mucho bien. La palabra de Dios siempre nos dice que tenemos que estar atentos, porque la palabra de Dios solamente puede fructificar cuando nosotros le hacemos caso a Jesús. Bueno, queridos niños, por último entonces le pido a cada uno de ustedes que tengan ahí su cuadernito, no se olviden, y algo para escribir, y también la palabra de Dios, porque hoy verdaderamente tenemos que escuchar la palabra de Dios, lo que nos dice todos los días a través de este escrito sagrado. Melissa, de nuevo, decile a nuestros compañeritos cuál es el tema que nosotros hoy vamos a reflexionar en nuestra catequesis. Recibimos a Jesús en nuestra casa y escuchamos su palabra. Y volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra,
Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La tierra y se arrodilló frente a ella como frente a una cruz. Construyó una estructura de ramos alrededor de la roca que tenía a su espada. Estuvo aquí 3 años en penitencia y oración. Posteriormente murió. Desde el día de su muerte han transcurrido 30 años y aún siguen llegando peregrinos de todos lados. Y se cumplen prodigios, porque Galgano murió como un santo. Poco a poco la piedad de los cristianos construyó en este lugar una iglesia. Y nunca nadie ha logrado extraer la espada. Aquí quizás encontraremos algo de beber. ¿Y ustedes qué quieren? Tenemos mucha sed. ¿Podría darnos un poco de agua, por favor? No le damos nada a nadie. Largo de aquí, largo. Necesitamos solo un poco de agua. Tenemos todavía mucho por caminar. Está sordo, fraile. Ya le dije que no le daré nada. Nos vamos, pero recuerda, por tu casa pasó tu señor a pedirte agua y tú se la negaste. ¡Otra vez tú, pequeño ladrón! ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Esto te va a enseñar a no robar leche! ¡Toma! Llegó el momento de darle una lección. ¡Vamos a atraparlo! Sí, vamos por él. ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Oyeron? Va hacia el barranco. ¡Ya es nuestro! Santo el Señor Dios omnipotente, que es, que era y que vendrá. Alabémoslo y exaltémoslo por los siglos. ¡Ahí está! ¿Y ahora a dónde huirás?
¡Toma! Vámonos de aquí. Terminamos. Santo el Señor Dios omnipotente, que es, que era y que... ¡Miren! ¡Es un niño! Está muerto. Mojémosle el rostro. ¡Está vivo! Son ustedes, frailes. Gracias. Muchas gracias. Realmente me salvaron la vida. Déjenle tomar agua. Está asustado. Necesita beber. Gracias. Que Dios los bendiga. ¿Cómo te llamas, pequeño? Me llamo Agustito. ¿Quiénes son? Son unos hombres que me quieren matar porque bebí leche de sus cabras. ¿Te matarán? ¿Pero por qué? Tomé leche de una cabra y me quieren matar. Por favor, ayúdeme. ¿Qué quieren? Esta no es la manera de tratar con otros cristianos. Danos al chico o también los despedazaremos. Son realmente valientes. Parece que no le tienen miedo a nadie. Ese chico es un hijo de Dios y ustedes quieren quitarle la vida. ¿No tienen temor de él? Escucha, no le tenemos miedo ni a ti ni a tus curas. Es mejor que se quiten del medio y nos entreguen al muchacho. Si no, los apalearemos como burros. Andrea, tú y los otros frailes empiecen a caminar junto con el chico. Tranquilos, ninguno de ellos nos tocará un cabello. ¡Muévete! ¡Vamos, muévete! No tengas miedo, Augustito. Me encargaré yo solo. No puedo moverme. Me da gusto que se hayan convencido. Adiós, hermanos. Gracias por la agradable charla. ¿Y ahora a dónde vamos? Miren, allá hay unos pescadores. Vamos a preguntarles. Disculpen. ¿Qué quieres? Estamos buscando al cardenal. Sí, se encuentra por aquí, pero ¿tienes el permiso para hablar con él? Fue él quien me mandó a llamar. Adelante, entonces. Él está en lo fresco. Lo encontrarás después del cañaveral. Gracias. Y luego esta. Te escribe el obispo de Salerno y quiere saber si podrás irlo a visitar el próximo invierno. Dependerá de mi salud. Contéstale que si puedo, iré con mucho gusto. Dice que no debes preocuparte de avisarle. Podrás ir cuando quieras. Siempre serás bienvenido. Esa será tu decisión. Disculpen. ¿Y tú qué quieres, feo limosnero? ¿Vienes a molestar al cardenal hasta su playa? Cállate, José, cállate. Hablas siempre a despropósito. Este feo limosnero, como tú lo llamas, es mi pupilo Francisco, el fraile santo de Asís. Paz y bien, cardenal. Paz y bien a ti, Francisco. Pero ¿por qué viniste hasta aquí? Lo que querías ya me lo escribiste. Quería estar seguro de que la hubiera recibido. Para mí es muy importante conocer su opinión. Pero, Francisco, no me has dado ni siquiera el tiempo de contestar tu carta. Usted lo sabe mejor que yo. A veces las cartas se olvidan. Jamás me hubiera olvidado de responderte. Se trataba solo de tener un poco de paciencia. Tiene razón. Fui impaciente, pero eso que le escribí me importa mucho y también debo pedirle otra cosa. Hoy el cardenal no tiene tiempo. Porque siempre hablas en mi lugar. Para Francisco yo tengo tiempo. Quiero una regla para que todos aquellos que acepten vestir la túnica puedan conocerla antes de pronunciar los votos y recordar lo que han prometido. Pero la regla que quieres escribir es de más. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual.
Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como siempre decíamos que recibimos a Jesús en nuestra casa, ese era nuestro tema. Muy importante, le vamos a recibir, le vamos a acoger, le vamos a decir a Jesucito, aquí nosotros te estamos esperando en nuestro hogar, con papá, con mamá, con la abuelita y en fin, los hermanitos, todos le queremos recibir a Jesús en nuestra casa. ¿Y cuál es la segunda parte, Melissa? Una vez que le recibimos a Jesús en nuestra casa, ¿qué hacemos? Escuchamos la palabra de Dios. Escuchamos su palabra. Cuando le recibimos a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, escuchamos su palabra. ¡Qué lindo! Entonces vamos a escuchar qué es lo que verdaderamente Jesús nos quiere decir. A ver, Melissa, si podés ayudarnos para que los compañeritos y ustedes vayan tomando nota de las cosas más importantes que Melissa nos irá leyendo. Jesús visita el hogar de Marta y María para entrar en diálogo con ellas y crecer en amistad y cariño. Marta, luego de recibir a Jesús, se pone a trabajar en los quehaceres, quizás para agradar a su invitado. En cambio, María lo deja todo y escucha a Jesús como un maestro, poniéndose a sus pies. Marta reclama a Jesús porque su hermana no le ayuda en sus tareas, pero no se da cuenta de que con su actitud corre el riesgo de no escuchar el mensaje de Jesús. Muy bien, entonces, queridos niños, ustedes pudieron escuchar esta primera partecita de nuestra catequesis, que Jesús es el que visita a estos amigos suyos. Jesús también tenía muchos amigos, así como ustedes también, queridos niños, y cada uno tiene que tener muchos amiguitos a quien nosotros visitamos, con quienes nosotros hablamos, con quien nosotros jugamos al fútbol, con quien nosotros vamos entonces de paseo, con quienes nosotros siempre nos encontramos también para estudiar y para hacer las cosas lindas y buenas. Ojalá que así también, como Jesús se dan cuenta, Él va recorriendo y entra. Ustedes saben cómo se llama la casa de estos amigos de Jesús donde ellos están viviendo. Es un pueblito muy cerca de Jerusalén, estaba más o menos a unos 5 kilómetros, queridos niños. Se llama Betania. Betania es una palabra que está en hebreo, queridos niños. Bet en hebreo quiere decir casa, queridos niños. Y entonces la parte de Aná, queridos niños, significa pobreza. Entonces Bet-Aná, Betania, de ahí viene el nombre, queridos niños, significa la casa de la pobreza. Entonces, Melissa, ¿cómo se llamaba la casa y la ciudad donde se iba Jesús a visitar a sus amigos? Se llamaba Betania. Betania. ¿Y qué significaba, querida Melissa, entonces la palabra Bet quiere decir casa y Aná quiere decir pobreza? Y por lo tanto, Melissa, ¿qué quiere decir Betania? ¿Qué quiere decir? Quiere decir casa de pobres. Muy bien, casa del pobre. Eso significa, queridos niños. Entonces Jesús les visitaba a sus amigos cuando iba pasando por esos lugares. ¡Qué lindo! Pero sobre todo aquí en esta casa Él comparte algo lindo. Por eso, ¿cuál es nuestro tema? Decime un poco de nuevo, Melissa, ¿qué es lo que nosotros hoy en nuestra casa, nuestra catequesis, queremos reflexionar? Recibimos a Jesús en nuestra casa y escuchamos su palabra. Ahí está. Marta y María le están recibiendo, y Lázaro también, que es el hermano de ellos, queridos niños, le reciben a Jesús en su casa. Y recibiéndoles a Jesús en su casa, ellos comienzan allí a hablar, a comer algo, y ahí van escuchando también la palabra de Jesús. ¡Qué lindo! Recibiendo a Jesús en nuestra casa, entonces nosotros somos capaces de escucharle a Jesús.
¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere transmitir y nos quiere decir, queridos niños, para ser más buenos, con papito, con mamita? Siempre cuando nosotros recibimos una visita, nos sentimos importantes. Imagínense, Marta, María y también Lázaro, el hermano de ellos, que le reciban nada más y nada menos que a Jesús. Nosotros también decimos, con este tema del día de hoy, repetime por favor, Melissa, el tema del día de hoy. Recibimos a Jesús en nuestra casa y escuchamos su palabra. Recibimos a Jesús. Cada uno entonces tiene que ser capaz de recibirle a Jesús. Y por eso también vamos a estar atentos y vamos a escuchar todo lo que Jesús nos quiere enseñar. Y vamos un poquitito más aquí con Melissa para reflexionar y conocer algo más sobre el tema del día de hoy de nuestra catequesis. Él dice: Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, haciéndole ver que en medio de tantas tareas ha olvidado lo más importante, que es compartir con Jesús y escuchar sus palabras. Queridos niños, fíjense lo que Jesús le dice entonces a Marta. Marta, 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 estás preocupada en muchas cositas de la vida, en muchas cosas del mundo. Pero hay una cosita importante, Marta, que no puedes olvidarte. No puedes olvidarte de atender a esa persona que ha llegado a tu casa y que ha llegado a tu vida. No podés, querida Marta, olvidarte de lo más lindo y de lo esencial en tu propia vida, que es escuchar, que es sentir y que es ver lo que Jesús quiere transmitir. Entonces, queridos niños, así como Jesús es recibido por Marta y María y por Lázaro también, ¿verdad? Su hermano, también nosotros tenemos que recibirle a Jesús en nuestro hogar. Por eso decíamos que el tema del día de hoy es... Recibimos a Jesús en nuestra casa y escuchamos su palabra. Y la segunda partecita dice, escuchamos su palabra. Todos por eso tenemos que tener esa Biblia, queridos niños. Es la forma como hoy nosotros le recibimos a Jesús. También nosotros le recibimos a Jesús cuando le recibimos a los niños amigos nuestros, cuando le recibimos a un pobre en nuestra casa, en nuestro hogar, cuando nosotros compartimos con papá y con mamá y leemos la palabra de Dios, la Biblia. Todo esto es recibir a Jesús, queridos niños. Y bueno, vamos entonces a volver enseguida con nuestra catequesis. No se olviden que es muy importante que ustedes vayan anotando los temas más importantes. Recibir a Jesús a nuestra casa, leer la palabra de Dios, entender lo que Jesús nos dice y así entonces también desde la Biblia, desde la palabra de Dios, nos vamos haciendo niños mucho más buenos. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En nuestro tema del día de hoy, ¿cuál es, Melissa? El tema que hoy nosotros estamos reflexionando en nuestra catequesis. Recibimos a Jesús en nuestra casa y escuchamos su palabra. Muy bien, le recibimos a Jesús. ¿Y cuál es la tercera partecita y última de esta catequesis tan hermosa, querida Melissa, que vamos a compartir con nuestros compañeritos? María, en cambio, comprende lo importante que es estar al lado de Jesús y escuchar sus enseñanzas, sin restar importancia a las tareas que hace Marta.
Qué bien, queridos niños. Entonces, no podemos separar las dos cosas, porque algunas veces nosotros decimos que María eligió la mejor parte, la mejor parte. ¿Pero qué quiere decir eso? No quiere decir, queridos niños, que nosotros nos vamos a hacer lo que significa la acción del trabajo, de la acción, de hacer el bien a los demás. Escuchar la palabra de Dios es para que nosotros tengamos la fuerza y hacer mucho mejor todo lo que hacemos, queridos niños. Vamos a escuchar entonces ahora, queridos niños, como siempre, ¿verdad? Esas preguntitas que Melissa nos va a ir respondiendo poco a poco. Pero por favor, Melissa, decime de nuevo cuál es el tema y anoten, queridos niños, por favor, este tema tan importante que nosotros estamos reflexionando en nuestra catequesis. Recibimos a Jesús en nuestra casa y escuchamos su palabra. Muy bien, le recibimos a Jesús y escuchamos su palabra. Y ahora, querida Melissa, vamos a las preguntitas y ustedes, queridos niños, anoten. La primera preguntita, querida Melissa, ¿qué es lo que hace cada una de estas mujeres, es decir, María y Marta, para recibir a Jesús? ¿Qué es lo que hacen cada una de ellas, querida Melissa? Marta hace los quehaceres y María escucha a Jesús como a un maestro. Muy bien. Esto es importante entonces. Una que sigue haciendo tantas cosas. Marta, ¿por qué te preocupas tantas cosas? Sin embargo, María, a los pies de Jesús, está escuchando la palabra de Dios. Ahora, querida Melissa, y ustedes, queridos niños, segunda pregunta. ¿Qué es lo que responde Jesús ante esta petición que le está haciendo Marta ahí, toda preocupada? La respuesta de Jesús es: Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Exactamente, Jesús le responde así: Marta, ¿por qué te inquietas con tantas cosas? Solamente querés hacer y te falta ¿qué cosa? Te falta un momento de reflexión. Te falta un momento en el cual tenés que quedarte quietita a reflexionar con la palabra de Dios. Tenés que tener ese momento de oración, tenés que tener ese momento de encuentro con Jesús. Entonces, queridos niños, esto es algo muy importante para nosotros. Tenemos que ir aprendiendo que necesitamos el aspecto de la vida del Espíritu. Y bueno, tercera preguntita, y anoten ahí entonces, queridos niños, ¿qué es lo que verdaderamente entonces aquí nosotros encontramos cuando Marta se inquieta tanto y sin embargo María le propone a Jesús solamente esa escucha de la palabra? ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué es entonces lo que está buscando María? Lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Entonces, queridos niños, lo más importante de esta propuesta que nosotros hoy encontramos en nuestra catequesis, queridos niños, es escuchar la palabra de Dios. Nosotros decimos que es la mejor parte que eligió María, pero eso quiere decir que es lo más importante. Nosotros tenemos que entender que para hacer bien las cosas necesitamos de Jesús, necesitamos del Señor, tenemos que reflexionar siempre. Y bueno, queridos niños, yo les invito, ahora vamos a juntar nuestras manitos, todos juntos así, y vamos a rezarle a nuestra Madrecita, la Virgencita, que nos ayude y que nos acompañe siempre, para que podamos entender cuál es la voluntad de Jesús también. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora entonces, queridos niños, les doy la bendición de Jesús, que nos ayude entonces siempre a poner en práctica estas dos cosas lindas de Marta y de María. María, que elige esa mejor parte, dice que es la palabra, escuchar, pero al mismo tiempo, como Marta, que nosotros hacemos las cosas por los demás. Que la bendición de Jesús descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos despedimos hasta la próxima
con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.